Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bien. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. ¿Me indican con un amén? Ok. Leo pues para todos ustedes. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús para siempre. He titulado hoy mi mensaje: Pastor, ovejas y redil. Esta parábola la pronuncia Jesús, o este discurso lo da Jesús inmediatamente que termina una discusión con los escribas y fariseos, ¿ya? Sobre la cuestión de un ciego sanado, y que ellos cuestionaron y expulsaron a los padres del ciego, expulsaron al ciego de la sinagoga, hicieron una cantidad de cosas los fariseos y los escribas. Entonces Jesús da esta parábola en presencia de ellos y de todas las demás personas, para mostrar la falsedad de los escribas y fariseos, y para desenmascararlos como falsos profetas, como falsos maestros, como personas que tenían subyugado al pueblo de Israel con tradiciones, con legalismos, con una cantidad de doctrinas erróneas y mandamientos humanos, y los tenían oprimidos, y ellos sí gobernaban, reinaban y vivían de lo lindo, ¿entendido? Pero entonces no se daban cuenta que
ese rebaño, ese pueblo era el rebaño de Dios, las ovejas de Dios, y que Dios los había puesto al cuidado de ellas, pero ellos estaban lucrando de esas ovejas y estaban maltratándolas, hiriéndolas, oprimiéndolas y todo. Entonces Jesús vino para pues redimirnos y cambiar todo ese sistema y ponernos en libertad. Bendito el nombre del Señor, dicen amén. Ponernos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, yo tengo aquí, es preciosa, esta preciosa parábola contiene en su estructura unos elementos con significados bien claros sobre la vida de la iglesia y su relación con Jesús, el buen pastor. Y él y el redil, o sea, el lugar de reunión. Esta preciosa parábola nos muestra el dedicado cuidado del buen pastor con sus ovejas debido a la alta vulnerabilidad y a los peligros que afronta constantemente el rebaño del Señor. ¿Qué peligros vivían los rebaños de aquel entonces? Porque cuando Jesús habla esto fue dulce a los oídos de todos, porque todos criaban ovejas, todos tenían sus rebaños, ¿entendido? Todos los que oían. Entonces para ellos fue fácil entender. ¿Cuáles eran los problemas que afrontaban los rebaños? Primeramente, los ladrones. Segundo, las fieras del campo, como leones, lobos, osos, todo esto, ¿entienden? Que entraban y arrebataban las ovejas. Y también las inclemencias del tiempo, tempestades, lluvia. Entonces, por ese motivo se hacían los apriscos o los rediles o los cobertizos donde metían las ovejas para protegerlas de todo esto, ¿entendido? Para que estuvieran seguras. Y durante el día las sacaban a buscar pastos y por la noche las encerraban. Y esa era la tarea del pastor. Para que esta tarea se cumpliera exitosamente, para que no hubiera percances o accidentes o cosas semejantes, las ovejas tenían que ser muy bien educadas con su pastor, y el pastor tenía que conocer las ovejas y poderlas direccionar. Ahora, las ovejas, por eso tan lindo que Dios utiliza este animalito para representar a su pueblo, a sus hijos, amén. Porque las ovejas, debido a su alta vulnerabilidad, ¿a qué se debe esa vulnerabilidad de las ovejas? Que son muy, no sé cómo decirlo, pues dicho de una manera clara, es un animal muy torpe, ¿me entienden? Todos los animales tienen su mecanismo de defensa. El perro muerde y con eso se defiende. El caballo corre o tira coces o patadas, ¿verdad? En fin, todos tienen un mecanismo. La ovejita no. La ovejita necesita quien la proteja, ¿entendido? La ovejita vive en una dependencia absoluta, buscando quien la ayude. Y ella tiene que ser dirigida y todo, y educada. Ella tiene que ser formada, educada para moverse en un redil. Un pastor que tiene al frente un redil tiene que formar esas ovejitas y va a utilizar algo propio de ellas, que por instinto o por naturaleza ellas tienen, y es la capacidad de codificar, ¿ya? De codificar sonidos, silbidos, melodías con las cuales las ovejitas responden, ¿entendido? Responden. Por eso aquí dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas son capaces de identificar, ¿entendido? Entonces, por ejemplo, los pastores de esa región, los pastores de esa región utilizan ya sea un silbido, ya, yo no sé silbar, ya, yo nunca aprendí a silbar. Y educan las ovejitas hasta que ellas codifican ese sonido. O el pastor coge una flauta, ¿entendido? Una flauta, y les toca, ellas codifican, ellas aprenden y ellas meten en el cerebro esa melodía, esas notas, y la aprenden a identificar. O sencillamente el pastor les habla. A ver, mis niñas, nos vamos, ya. Y ellas aprenden eso. Entonces, cuando alguien llega con un sonido, con una voz, con un silbido diferente, ellas no responden. ¿Entendido? Ellas no responden. ¿Cómo les parece que cuando yo estaba en el seminario en Bogotá, hace tantos años, estaba en el seminario de Bogotá, me tocó ver la clase de arqueología, ¿ya? Estudié arqueología.
Arqueología es la ciencia, es una ciencia moderna que estudia o que se dedica, sus profesionales se dedican a estudiar las civilizaciones antiguas, las civilizaciones desaparecidas. ¿Entienden? Por eso usted oye que en Egipto encontraron unos sarcófagos, que encontraron unas tumbas, ¿ya? Y así donde se cree que existió una civilización, ahí encuentran montículos, esos montículos se llaman tels. Encuentran un tel y ahí comienzan a escarbar con cepillitos, con palitas de cosas, buscan y encuentran alguna cosita, una cosa de cerámica, un hueso, qué sé yo, empiezan a tomarle fotografías y lo empiezan a limpiar suavemente, ¿ya? A veces encuentran un huesito y le siguen buscando y resulta que es todo el esqueleto completo. Ellos no pueden con una pala arrancar porque entonces desbaratan y dañan todo, ¿entendido? Y así con cepillitos, son tareas de meses. Y cuando yo estudié la arqueología, cuando me dieron nociones de arqueología, vimos algunas costumbres o usanzas de la época bíblica y llegamos al trabajo del pastor. Y nos mostraron un video donde viene un hombre con un rebaño, y él viene tocándoles una flautita, ¿ya? Y así le hace un sonido y las ovejitas vienen detrás de él. Cuando al rato aparece otro por allá con otro rebaño, y este viene silbando, y entonces las ovejitas de ese otro vienen. Y los dos se juntan, se saludan, hacen el shalom y toda esa cosa, y se ponen a conversar. Cuando nosotros concentramos la vista en ellos que estaban conversando y todo, pero de repente miramos a las ovejas y estaban todas revueltas. Se habían revuelto las ovejas de este pastor con las de este otro. Y ellos tranquilos, animadamente conversaban. Luego sacaron de la mochila pan, agua, todo y comieron y toda esa cosa. Y luego se despidieron. Y dijo, listo. Entonces de repente uno llegó y cogió la flauta y las ovejitas fueron saliendo de en medio de las demás y lo siguieron. Y el otro cogió el silbido y las otras fueron saliendo. Hermanos, entonces nos mostraban, mire, como dice la Biblia, esas ovejitas solo conocen lo que ese pastor les enseñó. Amén. Y no siguieron a ningún otro. Las del otro pastor no siguieron a este, ni las de este siguieron a este, sino que cada cual siguió lo que les había metido en su cabeza, las enseñanzas. Entonces Jesús utiliza esta figura muy conocida por toda la gente de su época para representar lo que es el verdadero pastor y lo que es el que se quiere meter a dañar, a robar y a tomar dominio de las ovejas, sobre las ovejas. Y Dios lo llama el ladrón y salteador, lo llama Jesús. ¿Cómo los llama? Bueno, entonces utiliza esas figuras. Bien, yo dije aquí que en la estructura la parábola utiliza unos elementos que tienen significados bien claros, con los cuales podemos entender un poquito cómo debe ser nuestra relación con Jesús, el buen pastor, y cómo debemos discernir e identificar los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos inclusive. Ahora, ¿por qué estaba yo preparando esto para ustedes? Porque estamos viviendo en una época en que, aparte de todas las señales de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, todo esto, la maldad incrementándose y todo, también la Biblia nos advierte acerca de falsos cristos, falsas doctrinas, falsos maestros. ¿Entendido? Y que no los sigamos, que estos van a decir aquí está, por aquí viene, por aquí, y que no los sigamos. Entonces tenemos que aprender de estas ovejitas a escuchar la voz del Señor, a codificarla en el corazón, para que cuando Él nos hable, sepamos a quién estamos siguiendo. Bendito el nombre del Señor, amén. Sepamos a quién estamos siguiendo, gloria al Señor. Bueno, entonces tenemos aquí que esos elementos que conforman la parábola, habla de un redil, amén, de un redil. Dicen algunos escritores que se puede alegorizar, digamos así, como el lugar de reunión de las ovejas, porque era el lugar donde metían las ovejas por las noches a pasar, a pernoctar y estar ahí protegidas. Habla de un portero. Dice que cuando entra el ladrón tiene que entrar por encima, subir los muros del redil para poderse meter, porque el portero no le va a abrir, porque es un falso, porque es un mentiroso. Y dicen los que interpretan esta parábola que se puede
pensar en Dios el Padre como el portero, que es el que hace el llamamiento. Porque cuando viene el buen pastor, dice, a este abre y él entra y saca las ovejas. ¿Entendido? Entonces habla del Padre y me gusta porque en la carta a los Hebreos, creo que es capítulo 4 o 6, no recuerdo, está hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote, pero para los judíos este tema de Cristo como sumo sacerdote tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Que Jesucristo no es de la tribu de Leví, que Jesucristo no es de la tribu de la tribu establecida para el sacerdocio. ¿Entendido? Entonces el autor de la carta a los Hebreos trata de mostrarles que ahora hay un nuevo pacto y que hay un nuevo sumo sacerdote, pero no de la orden de Aarón, no de la orden de Aarón de donde salieron los levitas, sino de la orden de Melquisedec. Entonces el autor de la carta trata de mostrar de que este llamamiento es directo de Dios y de que este llamamiento hecho a Jesucristo estaba desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces dice ahí, porque nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sumo sacerdote. Nadie toma para sí esta honra, sino solo aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces habla de que Cristo fue llamado y que Dios en la antigüedad dijo, juro que tú serás sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Dios le asigna la función primero de buen pastor y luego de sumo sacerdote para interceder por sus ovejas. Bendito el nombre del Señor. Y así, amados, Él está tratando de mostrar la legitimidad de Jesucristo como el buen pastor. Amén. Como el pastor de las ovejas. Y dice que los demás son ladrones y salteadores. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Todo aquel que pretende y que dice, hace alarde de un llamamiento, que Dios me llamó, que soy el siervo del Señor y todo, y han convertido la obra de Dios para su beneficio. Y quieren que una iglesia los sostenga y viajan y van a un lugar y van a otro y tienen y alcanzan y compran y todo esto. Y son pastores y son reverenciados y son escogidos y todo, pero solo Dios sabe quién verdaderamente ha sido llamado por Dios. Solo Dios sabe quiénes son los que Él ha puesto frente a su rebaño, bendito Dios, a quienes Dios les ha confiado el rebaño. Pero esos salteadores todos los días viven robando las ovejas del Señor, viven metiéndose en los rediles y viven sacando las ovejas y yendo a formar sus grupos para comer las carnes de sus ovejas, cubrirse con las pieles de las ovejas de Dios y beber la leche de las ovejas. ¿Entendido? Y no quieren cuidarlas, no quieren protegerlas, no quieren estar con ellas. Entonces el Señor trata de hacernos distinguir entre esos asalariados, pastores o profetas falsos, y el verdadero pastor. Ahora nosotros tenemos un pastor que es Jesucristo. Pero Jesucristo nos hizo el llamado para guiar las ovejas y en la palabra de Dios hay cualquier cantidad de recomendaciones para nosotros asumir el papel de pastores para guiar al pueblo hacia el buen pastor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos da tantas recomendaciones a los pastores para tener cuidado, como a la vez le da recomendaciones a la iglesia para que también se sometan y pueda así haber una buena fusión, pueda haber así un buen entendimiento para seguir adelante. Pero bueno, dentro de estos elementos, amados, vamos a mirar entonces el desarrollo de mi mensaje. Vámonos con el primer punto: el buen pastor o el ladrón y salteador. Usted tiene que discernir, ¿de acuerdo? En nuestro ministerio Verdad y Vida hemos tenido muchas divisiones. Una persona puede ser llamada por Dios. Una persona puede tener la investidura de Dios. Una persona pudo haber sido utilizada por Dios, pero de un día para otro dañar su corazón, irse tras el lucro de Balaán, irse tras la soberbia, ¿entendido? Llenarse de amargura, qué sé yo, y ya cambió totalmente el sentido del llamamiento, ¿de acuerdo? Y arrebata las ovejas y se las lleva
Y esas ovejas que se van detrás de él, escogieron al ladrón y al salteador y no quisieron quedarse al cuidado del buen pastor. ¿Entendido? No quisieron quedarse bajo la protección y la cobertura del buen pastor. Y hermanos, los tiempos que estamos viviendo no están para que nos pongamos a jugar y a ensayar y a meternos en cuentos que no corresponden. Cristo está a las puertas. Amén. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, la ubicación es tan importante, que donde el Señor nos colocó, ahí quiere encontrarnos de nuevo cuando Él regrese. Eso nos enseña la palabra, sirviendo. Por eso la palabra utiliza muchas figuras o metáforas para representar lo que somos como pueblo. Bueno, dice que somos un cuerpo y un cuerpo con muchos miembros en particular, ¿entendido? Entonces el ojo usted nunca lo va a ver aquí, mañana por acá, por allá. O un ojo de aquí no se va a pasar a otra persona porque quiero ser parte de este otro cuerpo. No, sino que el ojo siempre está donde fue puesto. El dedito pequeño está por allá metido en el zapato, pero ahí está toda la vida. Amén, cumpliendo su función. ¿Entendido, amados? Pero ¿cómo les parece otra figura metáfora con que Dios nos representa? Un huerto y árboles, donde estamos plantados como árboles en el huerto de Dios para dar fruto, ahí plantados para dar fruto. ¿Un árbol se pasa de un corral a otro, de un bosque a otro? No, ahí está quieto, estático, dando fruto, bendito el nombre del Señor. Y todas las figuras que utiliza Dios para representar a su pueblo, todas las metáforas, nos hablan de ubicación, de permanecer. Amén. Y eso de estarnos moviendo así es peligroso. ¿Está claro, señores? Porque no sabemos tras de quién nos hemos ido, qué silbido hemos escuchado, qué voz confusa estamos siguiendo. ¿De acuerdo, amados? Bueno, entonces aquí está el primer punto, en forma de pregunta: ¿el buen pastor o el ladrón y salteador? Dice: las ovejas son las responsables de discernir y distinguir entre el verdadero pastor o el falso pastor. Ellas por naturaleza tienen un instinto con el cual codifican sonidos y voces, silbidos o melodías. Segundo, las ovejas reconocen la voz de quien las cuida con esmero y amor y siempre le siguen, incondicionalmente le siguen, pero no seguirán a los extraños porque no reconocen la voz de los extraños. Y tengo aquí una notita un poquito fuerte: no reconocen la voz de los extraños. Si alguien sigue al extraño, si alguien sigue al ladrón, es porque no es oveja, es una cabra. Es porque no es oveja. Las ovejas codifican, aprenden la voz y la siguen, bendito el nombre del Señor. Saben quién es su pastor. Y pueden venir muchos y pueden silbar y pueden tocarle la flauta y pueden hacer muchas cosas, pero la oveja sabe cuál es la voz de su pastor, y lo siguen incondicionalmente. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, entonces, mis amados, ustedes saben cómo hoy, porque ustedes son personas que simplemente están tipificadas como una oveja, ¿cierto? Pero cómo hoy podemos escuchar la voz del Señor. Usted puede escuchar la voz del hombre o escuchar la voz de Dios. La voz del hombre a veces convence. La mentira cabalga sobre la verdad. La mentira tiene un alto grado de sutileza y engaña con facilidad, porque está montada sobre grandes verdades. A veces hay mentiras que son muy pequeñitas, pero están montadas sobre verdades muy grandes, entonces confunden a la gente. Por eso dijo Jesús: un poquito de levadura. ¿Entendido? Entonces, por ese motivo es que la voz del Señor quedó aquí consignada. Amén, amados. Miren, hermanos, si usted se mete en la profundidad de la palabra, si usted hace de la palabra tu alimento diario y te impregnas mente, alma, corazón, todo tu ser, lo llenas de la palabra de Dios. Y si todos lo hacemos,
todos entenderemos al Señor. Todos hablaremos una misma cosa. Todos sentiremos lo mismo. Entre todos habrá un mismo espíritu, una misma fe y un solo Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Aquí está la voz del Señor en su palabra. Esa es la voz. Hay gente que quiere que Dios, hay gente que yo no sé qué son las pretensiones que tienen con Dios. Dios, es que háblame, pero háblame a mí. No, con eso le hablas a todo el mundo. Yo quiero que me hables a mí. Dios le dice, pues lee mi palabra, ahí está mi voz. No, es que yo quiero que me hables de manera audible. Entonces Dios le dice, yo quiero oírla, que tú me hables, que yo oiga tu voz audible. Y Dios le dice, bueno, entonces léela en voz alta. Léela en voz alta. Pero Él quiere es que yo no se venga, que le diga Carlos Álvarez desde arriba. Uy, Señor. ¿Cierto? Y así no es, hermanos. Dios siempre va a hablar es a través de la palabra. Y las ovejas del día de hoy, las ovejas de hoy en día, van a aprender a escuchar a Jesús leyendo su palabra, escuchando su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Me encanta yo ya lo dije una vez aquí, ese versículo 3 del primer capítulo de Apocalipsis, donde el Señor muestra esa figura, ¿no? De un pastor que viene al frente y lee la palabra, de un pueblo que escucha la palabra y de en medio de ese pueblo los que la obedecen y la ponen en práctica. Dice Apocalipsis 1:3, creo, bienaventurado el que lee y los que oyen el pueblo, y luego y los que hacen las palabras de esta profecía. Claro que se está refiriendo al libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Conviértete en un bienaventurado de esos que vienes a escuchar y a poner en práctica la palabra que el pastor te enseña. Amén, amados. Qué bendición verlos tan todos reuniditos en este día de ayuno y ver este fervor, esta alegría en la casa del Señor, en el redil del Señor. Amén. Tratando de escuchar la voz de nuestro pastor. No la voz de Carlos Álvarez, no la voz de Javier Montoya, la voz del Señor. Su bendita palabra. Amén, amados. Si usted oye otra voz es porque no es oveja. No es oveja. ¿Quedó claro? Bien. Segundo punto, mis amados. ¿Qué pasó aquí? Segundo punto, bueno. Entonces, el buen pastor o el ladrón. Yo tengo aquí, ya lo leí. Las ovejas son las responsables de definir quién es el buen pastor y quién es el falso pastor, ¿ya? Ellas codifican los sonidos, los silbidos, todo, ya saben quién es. Reconocen la voz de quien nos cuida con esmero y con amor y siempre le siguen incondicionalmente, pero no seguirán a los extraños porque no conocen su voz. Y si alguien sigue a los extraños es porque no es oveja, es una cabra. Segundo, el buen pastor también es la puerta del redil. Aquí encontramos a Jesús con una doble misión o con una doble función. Una función estática, quieta. Yo soy la puerta de las ovejas. Una puerta está quieta, ¿cierto? Pero está cumpliendo una función importantísima. Está cumpliendo una función importantísima, permitiendo el acceso. ¿De acuerdo? Y permitiendo la salida. Y Jesús dice, el que por mí entrare, sí, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Amén. Usted se va tras la voz del extraño y yo no sé qué se va a encontrar mañana. ¿Entendido? De hecho, muchas de las personas que se han ido del ministerio Verdad y Vida con otros falsos maestros han regresado. Han regresado. Y cuentan, ay pastor, yo lamento. Y fueron valientes en regresar. Porque hay personas que salen y se van y el orgullo no les deja volver y se pierden en el mundo. Que eso es lo terrible del problema. Y ahí se pierden en el mundo. Pero hay algunas que vuelven y cuentan, no, me fue así, me fue así, bueno, qué sé yo. Pero bueno, gloria a Dios, amados, que aquí estamos y el Señor nos está enseñando y nos está ayudando a codificar su voz, a meter la palabra suya en nuestro corazón
para que cuando Él nos hable sea a través de su palabra. Amén. Y podamos identificar su voz. Entonces Jesús toma doble función. Una estática, dice: yo soy la puerta. Es una metáfora que se utiliza desde el Antiguo Testamento. Cuando Noé estaba construyendo el arca, en el arca entra un momento en que la puerta del arca se convierte en un elemento de gran importancia, porque esa puerta la construyó y por ahí entraron todos los animales que Dios quiso salvar y entró toda la familia de Noé, pero estuvo abierta para toda la gente que quisiera entrar y estuvo abierta todo el tiempo hasta que Dios se cansó y Dios mismo vino y cierra la puerta. Amén. Y Noé no pudo hacer nada. Cuando llegaron llorando: ábrenos, ahora sí creemos. Cuando comenzaron a caer las primeras lluvias o lloviznas, ya Noé no podía hacer nada, viéndolos gritar, viéndolos llorar, ya no, porque Dios había cerrado. Y en Apocalipsis dice que Dios es el que cierra y nadie puede abrir. Amén. Entonces Jesucristo hoy es la puerta de la salvación, la puerta del redil. Amén. Cuando usted entró por ahí, cuando una persona nueva entra por ahí, no entra a la iglesia de Carlos Álvarez, ni a la iglesia de Javier Montoya, ni a la iglesia del Ministerio de Verdad y Vida. Entra al redil del Señor Jesucristo. Entra al redil del Hijo de Dios. Amén. Y entonces comienza a ser alimentada, comienza a ser cuidada, comienza a ser protegida directamente por el Señor. ¿Ya? Y siempre usted tiene que afinar el oído, como hacían las ovejitas, afinar el oído, codificar la mente, el corazón, todo su ser con la palabra de Dios. Amén. Solo con la palabra de Dios. Esa es la voz del Señor. ¿Quedó claro, amados? Bien. Entonces, así, de esta manera, el buen pastor también es la puerta del redil. Jesús cumple dos funciones, una estática, es la puerta, y otra muy activa, dice: yo soy el buen pastor, con el fin de ilustrar la relación que Él tiene con sus ovejas, y presenta un marcado contraste entre Él y el ladrón. ¿Ya? Usted va a ver que en toda la parábola Él está hablando de Él como buen pastor, pero también presenta lo que es la vida del ladrón, ¿cierto? Bueno, dice que el ladrón es un asalariado y no ama a las ovejas, no les importa las ovejas, y cuando ve venir al lobo y cuando ve venir al león, huye y pone a salvo su vida, pero pone en riesgo el rebaño, porque no le importan las ovejas, porque solo le importa el dinero. ¿Entendido? El sueldo, el dinero, lo que le puede sacar a las ovejas. Pero ve venir el animal, ve venir el peligro y sale corriendo porque es un asalariado. Pero el buen pastor, dice Jesús, da su vida, está dispuesto a arriesgar su vida hasta cuidar sus ovejas. Bendito el nombre de Dios. Jesús ama a sus ovejas y estuvo siempre dispuesto a arriesgar su vida por ellas. Mirando su prototipo, David, que enfrentó al león, enfrentó al oso para defender sus ovejas, así Jesús se puso al frente y puso su vida por cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea Dios, hasta que fue colgado en la cruz por todas sus iglesias, por todos sus rebaños. Amén. La figura de Jesús como pastor está desde el Antiguo Testamento. Ezequiel, Zacarías, Isaías lo llamaron pastor, el pastor de las ovejas. Y ese pastor que termina crucificado, que termina muerto por sus ovejas, ¿ya? Todo lo contrario del asalariado, que apenas ve el peligro, corre, huye y pone a salvo su vida. Jesús todo lo contrario, pone sus ovejas detrás, ¿ya? Y se pone al frente. Esto lo vimos en el tiempo de su pasión, cuando vinieron a prenderlo, salen corriendo todas, y él se puso al frente. ¿A quién buscáis?, le dijo a la guardia. A Jesús Nazareno. Yo soy. ¿Ya? Luego le dice: dejad ir a estos. Si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos, deja ir a estos. Y los dejó ir, o se fueron ellos, y él quedó al frente, enfrentando la situación hasta que terminó en la cruz. Bendito y alabado su nombre para siempre. Amados,
el apóstol Pablo dice que por mucho que usted ame, por mucho que usted ame a las demás personas, usted podría ser capaz de dar la vida por la gente buena, por alguien bueno. Usted podría llegar hasta ese estado de sacrificio, de dar su vida, pero darla por gente buena. Y dice que en cambio Jesús mostró su amor para con nosotros, en que siendo tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Murió por lo más bajo, murió por lo más indigno, murió por cada uno de nosotros. Y el primer ejemplo es el ladrón del lado de la cruz. Sedicioso, ladrón, criminal, todo lo que tenía un prontuario de cosas terribles. Y en un instante le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Tercero, el buen pastor conoce sus ovejas y ellas le conocen. Aquí Jesús muestra en esta parábola una maravillosa relación de amor, una verdadera relación de amor. Amén. Donde se compenetra Jesús, y en este caso el pastor, con el animalito, con la persona, con el ser torpe, delicado, dependiente, y llegan a tal compenetración, a tal fusión, hermanos, que se conocen de una manera muy, muy grande, se conocen, y se establece una relación de amor muy hermosa, ¿ya? Entonces, primeramente esa relación de amor se da por el conocimiento mutuo, ¿ya? El buen pastor conoce sus ovejas, conoce la vulnerabilidad, conoce la necesidad de ellas, conoce los peligros a que están enfrentadas, conoce todo y siente esa compasión, siente ese deseo de servirles y ayudarles. Y las ovejas, al recibir esto, conocen a su buen pastor, lo reconocen en cualquier lugar y hacen la reciprocidad. ¿Con qué? Con la obediencia y con la fidelidad. Amén. Imagínense que el pastor solamente tenía 2 herramientas para guiar grandes rebaños de 100, de 200 ovejas. Tenían una vara y un cayado. El cayado era una vara larga con una curvatura en la punta. ¿Entendido? Se dice que la vara era cuando iban por peñascos, así el caminito pequeño y todo. Las ovejas siempre son curiosas, querían mirar hacia abajo y el pastor con la ovejita, con la vara ¿ya? También el pastor se apoyaba con otros animales, que eran los perros. Cuando ya las ovejas iban bien adelante, que el pastor no podía llegar hasta ellas con la vara, mandaba el perro y el perro las metía, ¿ya? Los perros eran ayudantes del pastor, pero el objetivo era mantener la integridad de las ovejas, mantener la integridad del rebaño, que no se perdiera ni una, ¿entendido? Y el cayado era cuando alguna resbalaba, caía o bien brincona caía. Entonces de aquí la agarraban, dicen, con la curvatura, la agarraban y la ayudaban a subir de nuevo, a integrarse en el redil. Y de esta manera se cuidaba el rebaño, ¿entendido? Pero el rebaño era maneable, ¿por qué? Porque las educaban y aprendían a conocer a su pastor, aprendían a oír su voz y no seguirían absolutamente ninguna otra persona, ni ningún otro sonido, ni ninguna otra voz, sino solamente la del pastor. Bendito el nombre del Señor. Nosotros tenemos que llegar a tal sensibilidad, hermanos, a tal sensibilidad, que solo reconozcamos la voz del Señor. Y máxime en esos tiempos tan peligrosos, cuando comienzan a aparecer falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, mucha gente gritando: ya está, ya viene, ya, y comienzan hasta a darnos fechas en que nos vamos a ir para el cielo, que en tal fecha viene el Señor por nosotros, y todo esto. Y tenemos que estar muy cuidadosos y codificar muy bien la voz del Señor a través de su palabra. Amén.
Amén. La vida cristiana es un trasegar, un diario caminar. Y yo una vez les expliqué esto. Vamos caminando y en el camino nos encontramos unos tramos bien difíciles. ¿Ya? El camino de sombra, de muerte, pasamos por ahí, uy, Dios mío, y contamos los testimonios, pastor, pasé por una. Otros el desierto y la soledad, uy, pastor, me sentí mal, tal cosa, y le dicen a uno. Otras veces tramos donde hay espinos y cardo y tú no puedes pasar con los espinos y todo, pero sigues adelante hasta que llega y encuentras la calzada. Dice, y habrá allí camino de santidad, será llamado. Calzada, Isaías 35. Y no pasará inmundo por él, es decir, cuando hemos llegado a esa madurez, cuando ya nuestras relaciones profundas son con Dios y con los hermanos de la iglesia. Amén. Cuando ya cuando nosotros ya aprendemos a apartar de nuestra vida todo contaminante, todo lo que nos hace daño. ¿Entendido? Y cuando ya tenemos esa madurez y aprendemos a caminar en justicia, en verdad, en obediencia, eso se llama camino de santidad. Ese es el estado de madurez de una persona cristiana. Amén. Y me encanta lo que termina diciendo el profeta ahí. Dice que por ese camino no va ningún inmundo, por ese camino van solamente los maduros, los que ya han trasegado todo esto y que han pasado todo y encontraron ya la calzada. ¿Ya? Y dice, será llamado camino de santidad. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No se extraviará. Amén. De manera pues que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Nos tocó ya la parte final. Estamos viviendo las postrimerías del tiempo en el reloj de Dios. Él está emitiendo sus juicios en la tierra. Él está haciendo todo conforme su palabra. Yo no les puedo decir si en el 2023, 2024, 2025, no sé. Pero lo que sé es que la palabra se está cumpliendo de una manera asombrosa. Asombrosa. ¿Entendido? Y tenemos que estar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. El autor de la carta a los Hebreos dijo que hoy más que nunca debemos atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que debemos atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si en otro tiempo Dios habló a través de los profetas, a través de reyes, a través de personajes y a través de ángeles mismos, hoy nos está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si usted teniendo todo esto, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los reyes, lo que dijeron todo, y lo que dijo Jesucristo, y desobedece y se va tras otra voz, pregunta el autor de la carta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Entonces, ojo hermanos, el redil del Señor. Y se van a subir por los muros ladrones y salteadores. No van a entrar por la puerta porque no tienen legitimidad, porque no han sido llamados, porque vienen tras un lucro. ¿Entendido? Y usted dice, ay, es que es tan agradable él, ay, es que tiene un carisma, ay, es que me hace reír, ay, es que no sé cómo, es que es tan buena la predicación de él. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Y más bien, hermanos, codificar la voz de la palabra de Dios. No el carisma del hombre, no la habilidad del hombre, no la destreza del hombre, sino el contenido de la palabra. Amén. ¿Cuántos creen que aquí en el ministerio se les enseña eso? ¿Cierto que sí? Permanezcamos aquí. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará buenos pastos, buen alimento, buen cuidado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, de esta manera, mis amados, de esta manera, usted y yo, de esta manera, déjeme yo le leo. Dice, el buen pastor conoce sus ovejas
y ellas le conocen. Dice, Jesús presenta aquí una maravillosa relación de amor establecida por el conocimiento mutuo. Él conoce bien sus ovejas y las ovejas aprenden a conocerlo a Él. Amén. Esta relación se nutre con los cuidados del buen pastor y con la obediencia y fidelidad de sus ovejas. Hay una reciprocidad. Amén. Las ovejas aprenden a obedecer y aprenden a dejarse guiar, porque el buen pastor las lleva a buenos pastos, a aguas de abrevadero bien deliciosas. Amén. Las lleva para dar bendición. Cuando él hace el contraste con el ladrón y salteador, cuando él hace el contraste, dice, el ladrón, no vino sino a robar, matar y destruir. Yo en cambio he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Entonces usted verá detrás de quién se va. Si escucha la voz del ladrón y salteador o escucha la voz del buen pastor. ¿Entendido? Pero él fue a darnos vida y vida en abundancia. Bendito el Señor. Dice la Biblia, Jesús las entra y saca y les da buenos pastos. Y así con él están seguras, y dice la Biblia, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y nadie las arrebatará de mi mano. Saben que en la Biblia hay una fuerte doctrina, o yo no sé cómo decirle, sobre la seguridad de la salvación. ¿Entendido? Pero claro, esa seguridad está condicionada. No es como el tema de la malinterpretada, ¿cómo se llama? La malinterpretada predestinación. Que Dios nos predestinó y ya somos salvos, siempre salvos. Y así se descarríe, usted es un predestinado. Y así ande un tiempo en pecado, el Señor lo volverá a traer. No juegue con eso. No juegue con eso. Manténgase en la llama. Bendito el nombre del Señor. Manténgase cerca de la llama. Amén. No juegue con eso, hermanos. Entonces la malinterpretada predestinación, que Dios nos va a salvar, que Dios no. La palabra de Dios dice, si usted sigue estos lineamientos, usted oye siempre la voz de su pastor, si la voz de su pastor está codificada, si usted la oye, la sigue y todo, nadie te podrá arrebatar de mi mano. Bendito el nombre del Señor. Pero si usted se suelta de la mano del Señor, Él no te da garantía. Él no te da garantía si tú te sueltas de la mano de Él. ¿Quedó claro? Bendito el nombre del Señor. El apóstol viene hablando de todo lo que es la vida del buen creyente, y luego termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo o del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? ¿Peligros o espada? Nada. Tienen que tener presente y tienen que tener seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Ovejas del redil guardadas, ovejas del redil protegidas. Amén. Y nadie, pero no te sueltes de la mano del buen pastor, no te salgas del redil. Amén. Deja que Él te saque y que Él te entre. Amén, amados. Y Dios estará siempre contigo y te confirmará. Y te confirmará. Vamos bien, hermanos, buscando al Señor, comprometiéndonos con Él. Amén. No es asunto, hermanos, de cumplir actos religiosos, que voy para el ayuno, que voy para el culto. No, es asunto, hermanos, de cada día trabajar con la voz del Señor, codificar cada día más la voz del Señor. Amén. En casa tenemos una perrita, de esas que dicen que son bulldog francés, pequeño. Esa perrita me sorprende porque, hermanos, tiene una inteligencia y a veces me hace reír y sale con unas cosas, ¿ya? Alguien que conoce de eso me dice que que los perritos logran codificar 30, 40 palabras
que las entienden bien, o gestos, y los obedecen con una exactitud, con una claridad. ¿Entendido? Entonces, cuando suena el ascensor, ella corre, ¿ya? Corre y se para un ratito cerca del ascensor. Y yo la veía que se paraba así, diagonales del ascensor, la veía y se paraba así. Y de repente levantaba la cabeza y luego iba y se paraba y ponía el hocico, lo ponía en la ranura de las puertas del ascensor así, para que a lo que se abriera, de inmediato ella entraba a recibir las personas, porque es más metida que... Bueno, y oigan esto. En estos días yo estaba esperando una persona, ¿ya? Cuando sonó el teléfono de la portería para informarme que había llegado la persona, ya. Entonces le dije, ok, gracias, por favor hágamelo pasar. Me lo hicieron pasar. Cuando yo calculé que el señor ya estaba entrando al ascensor abajo, le dije a la perrita, le dije, recíbelo, ya viene. Y hermanos, me volteó a mirar y miró al cuadro donde aparecen los números del ascensor. Me dejó aterrado, como diciéndome, no, todavía no empezó a subir, porque todavía estaban los números ahí quietos. Cuando al rato comienzan a subir los números, 1, 2, 3, y ahí mismo se paró y se paró. Pero yo me quedé aterrado, hermano. Me quedé de verdad aterrado. Y ellos son una inteligencia. Pero las ovejitas son mejores, son más inteligentes, más tiernas, saben dar amor, saben obedecer. ¿Cuántos quieren ser buenas ovejas para el Señor? ¿Cuántos quieren permanecer bien en el redil del Señor? ¿Cuántos no quieren ser cabras en el redil del Señor? Oiga, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? Claro, ¿el qué día no les enseñé? No les enseñé que una de las cosas duras de la vida cristiana es convivir con el mal, el trigo con la cizaña, las ovejas con las cabras, el bueno con el malo, ¿o no? Es duro decirlo, pero aquí hay cabras, aquí hay chivos. Es duro decirlo. Amén. Pero roguemos a Dios que esas cabras y esos chivos se conviertan de verdad. Y cuando digo se conviertan en ovejas. Porque si no, dice la Biblia que al final del tiempo vendrán los ángeles de Dios y apartarán a los buenos de los malos, como el pastor que aparta a las ovejas de los cabritos. Y a uno los pondrá a la izquierda y al otro a la derecha. Entonces vamos a ser buenas ovejas y vamos a permanecer en el redil del Señor. ¿Dicen amén? Pónganse en pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito su nombre para siempre. Con esta parábola Jesús trata de mostrar a los judíos la falsedad de escribas y fariseos, quienes con doctrinas erróneas y tradiciones falsos los tenían subyugados. Él, en cambio, como buen pastor, vino para darnos vida y vida en abundancia. Es responsabilidad tuya decidir a quién quieres seguir, al buen pastor o al ladrón y salteador. Hoy estamos aquí solo para oír al buen pastor. Codifica su voz, mete la palabra en tu corazón, guárdala, para que cuando alguien te hable conforme a las palabras de Dios y lo puedas seguir. Amén. Dile, Padre, gracias. Gracias por esta palabra de advertencia, pero también de mucho ánimo. Saber que tú eres mi buen pastor, que tú tienes cuidado de mí y me amas tanto, tanto que fuiste capaz de dar tu vida por mi vida. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Gracias, Dios. A ver, los escucho. Te adoramos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes.
a ser cuidadosos. Ayúdanos a ser recíprocos, Señor. Frente a tu amor, frente a tu cuidado, frente, Dios mío, a todo lo que tú nos das, responder con obediencia, con amor, con fidelidad. Ayúdanos a ocuparnos de tu redil para ganar muchas más ovejas, para hacer que este redil crezca cada día más y más. Padre, muchas gracias. Padre Dios Todopoderoso.